El bosque siempre había tenido fama de extraño, pero yo nunca había creído en esas historias. La gente del pueblo hablaba de él como si fuera un lugar vivo, consciente, capaz de escuchar, recordar y castigar. Decían que quien entraba en sus zonas más profundas regresaba cambiado, o no regresaba en absoluto. Pero para mí no eran más que supersticiones rurales. O eso creí hasta aquella tarde. Apenas crucé la verja oxidada que marcaba el límite del bosque, sentí que pisaba otro mundo. El aire cambió, el olor cambió, incluso la luz cambió, y sobre todo, el sonido, o mejor dicho, la ausencia de él. Era como entrar en una habitación donde alguien había apagado todos los ruidos de golpe. No había pájaros, no había insectos, no había viento. Ni siquiera mis pasos producían ruido. Caminaba sobre hojas secas, pero no crujían. El silencio era absoluto, tan grueso que casi lo podía masticar. Me detuve. Respiré hondo. Había algo innegablemente malo en ese silencio. ¿Hola? Dije sin pensarlo. No esperaba respuesta, solo quería oír mi propia voz y romper la tensión que estaba empezando a apretarme el pecho. Pero entonces, el bosque me respondió. Hola. La palabra salió deformada, como estirada por una boca que no sabía pronunciarla bien. No era eco, lo supe de inmediato. Era como si algo estuviera aprendiendo a hablar, a partir de mí. El aire se volvió frío, muy frío. El vaho salió de mi boca incluso estando en pleno verano. Un crujido sonó entonces, pero no en el suelo, encima de mí. Levanté la linterna hacia la copa de los árboles y lo vi. Algo se deslizaba entre las ramas, algo largo, delgado, pálido, moviéndose con extrema lentitud, como si estuviera acechándome desde lo alto. Dos ojos brillantes parpadearon entre las hojas, reflejando la luz de mi linterna por un instante. No eran ojos humanos, tampoco eran ojos de animal, eran algo intermedio, demasiado conscientes. El silencio se recompuso a mi alrededor. No era tranquilizador. Era como si el bosque hubiera inhalado profundamente, esperando algo de mí. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. No sabía si correr, gritar o quedarme quieto, pero algo me dijo que cualquier movimiento brusco podía ser interpretado como una invitación o una amenaza. No quiero problemas, susurré. La respuesta llegó como un murmullo húmedo, necesitado. No problemas. Y supe con un escalofrío que me recorrió entero, que el bosque no estaba vacío, que algo me había escuchado, que algo quería comunicarse conmigo y que ya no había marcha atrás. El silencio del bosque no era solo ausencia de ruido. Era como si todo lo que debía sonar estuviera siendo contenido, reprimido, mantenido a la fuerza dentro de alguna caja invisible. Miré el suelo cubierto de hojas secas y por instinto pisé una con fuerza para comprobar si era yo quien estaba perdiendo la razón. No sonó nada, ni un crujido leve. Lo intenté de nuevo, esta vez arrastrando el pie sobre las hojas. Silencio absoluto. Parecía imposible, pero era real. Era como si el bosque hubiera sido desconectado del mundo, como si todos los sonidos hubieran sido succionados por un vacío insonoro. Intenté escuchar mi respiración, apenas se oía un susurro débil, como si incluso mi propio cuerpo tuviera que pedir permiso para sonar dentro de aquel lugar. Seguí caminando, más por inercia que por decisión. Cada paso se sentía como una intrusión.
Las sombras de los árboles se estiraban de forma antinatural, como si se movieran aunque el sol estuviera perfectamente quieto en el cielo. Todo parecía normal a simple vista, pero había una irregularidad, algo que mis ojos no lograban captar, pero que mi instinto reconocía de inmediato. Era una sensación primitiva, vieja, que nacía del fondo de la columna vertebral y subía hasta la nuca. Estaba siendo observado. No escuchaba nada, pero lo sentía. Era como si miles de ojos invisibles siguieran cada uno de mis pasos, cada respiración, cada latido. El aire se volvió pesado, espeso, casi líquido. Tuve la impresión de que si levantaba la mano podría apartar el silencio como si fuera una tela colgante. Me adentré más y más. Los árboles se volvieron más altos, más delgados, más torcidos. Algunos tenían marcas profundas, como cortes, pero ninguno parecía podado o talado. Eran marcas irregulares, casi como arañazos de algo demasiado grande para ser un animal conocido. Intenté distraerme observando detalles, los hongos raros en la corteza, las raíces que se entrelazaban como venas, la luz solar filtrándose en haces muy delgados, casi rectilíneos. Pero nada me tranquilizaba. La sensación de vigilancia era constante. Entonces lo sentí. Un golpe, un sonido, no con los oídos, sino dentro del pecho, como una vibración. El bosque había exhalado. Respiraba. No supe explicarlo, pero lo percibí. Un movimiento imperceptible, una oscilación en el aire, como si el bosque entero fuera un organismo gigantesco que había retenido el aliento durante años y acababa de soltarlo lentamente. Un suspiro largo que me heló la espalda. «¿Qué eres?», murmuré sin darme cuenta. El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, desde algún rincón de aquel bosque interminable, algo respondió. No una voz aún, sino un pequeño susurro breve, torpe, casi infantil. «¿Qué? ¿Eh? Me quedé paralizado. No me estaba imitando, estaba preguntando. Algo en el bosque quería saber quién era yo. Y entendí que ya no se trataba de un paseo curioso, ni de explorar un rumor local. Estaba dentro de algo vivo, algo consciente, algo capaz de escuchar y de responder. La primera vez que escuché aquella voz intentar copiar mis palabras, pensé que estaba imaginando cosas. El silencio del bosque era tan aplastante, tan antinatural, que mi mente quizás estaba comenzando a llenar los vacíos. Pero mientras seguía caminando, con el corazón latiendo mucho más rápido de lo que quisiera admitir, empecé a notar un patrón, una especie de eco extraño que no seguía mis pasos, sino mi voz. «¿Quién eres?», pregunté al bosque, más para probar algo que por esperar una respuesta real. La voz tardó 2 segundos, 2 segundos exactos, como si necesitara tiempo para procesar, analizar, imitar. «¿Quién eres?». Era casi mi voz, pero deformada, como si la garganta que la produciera no estuviera hecha para hablar, o como si hubiera olvidado cómo hacerlo y ahora intentara recordarlo. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda, no por la voz en sí, sino por la certeza que se clavaba cada vez más en mi mente. Aquello estaba aprendiendo a comunicarse conmigo. Respiré hondo, o al menos intenté hacerlo. El aire era tan denso que parecía entrar a gotas, como si el mismo bosque regulara cuánto podía respirar. «No te entiendo», dije. Y ahí ocurrió algo que casi hizo que mis piernas se doblaran. La voz repitió, sí, pero esta vez mejor, no igual a mí, no natural, pero más fluida, menos torpe. «No te entiendo».
Cada vez era más preciso, cada vez sonaba más consciente, cada vez era menos una repetición y más una conversación. Di un paso atrás, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. En ese instante, escuché algo moviéndose entre los árboles del lado izquierdo. Un crujido leve, apenas perceptible, pero tan fuera de lugar en aquel silencio que sonó como un trueno. Giré la linterna hacia esa dirección. Entre dos troncos, a unos 6 o 7 metros, había algo, una silueta alta, demasiado alta, de extremidades finas y torcidas como ramas humanas. No pude distinguirla bien porque se ocultaba entre la sombra y la luz, pero la forma era inequívocamente erguida. Y respiraba, no como un animal, sino como si intentara imitar la respiración humana. Un sonido húmedo salió de aquella silueta, como si arrastrara aire por un sistema respiratorio oxidado, viejo, incompleto. La luz de mi linterna tembló, o eso me pareció, como si el aire alrededor de la criatura vibrara. ¿Qué eres?, pregunté, aunque no sabía si quería la respuesta. La voz respondió, pero esta vez no imitó mi frase. Esta vez creó una propia. Aprendiendo. La palabra se formó como un susurro quebrado, pero la intención detrás de ella era clara. Algo estaba allí, silencioso, observándome, escuchándome y aprendiendo a hablar. Mis manos sudaban, sentía la garganta cerrarse poco a poco. Y lo peor de todo, no era una criatura repitiéndome, era algo que intentaba entenderme. La linterna iluminó por un instante su rostro, o lo que parecía ser su rostro. Era pálido, casi translúcido, con dos ojos hundidos que reflejaban la luz como charcos negros. No tenía boca visible, o tal vez sí, pero estaba demasiado abajo, o demasiado arriba, o simplemente no era donde debería estar. De pronto, la criatura dio un paso atrás, silencioso, como todo en ese bosque, y no se escondió, ni huyó, solo se movió hacia la sombra con una calma casi curiosa, como si quisiera observarme mejor desde otro ángulo. La voz volvió a sonar, pero esta vez más cerca, demasiado cerca, como si estuviera directamente detrás de mí. Aprendiendo de ti. Giré de golpe. No había nada, pero el aire estaba helado. Las ramas no se movían. El silencio volvió a caer sobre mí como una manta espesa. Sentí que el bosque esperaba mi reacción, que aquello esperaba mi respuesta. Y me di cuenta con horror de algo que no había considerado. Si estaba aprendiendo de mí, también estaba aprendiendo cómo acercarse y cómo cazar. El silencio se cerró alrededor de mi garganta como una mano invisible, y supe, sin margen de duda, que había hecho contacto con algo que jamás debió aprender nada de nadie. Me tomó varios minutos recuperar el control de mis pensamientos. La criatura, o lo que fuera, había desaparecido entre la oscuridad del bosque, pero su presencia seguía impregnando el aire como un perfume viejo, húmedo, imposible de ignorar. El silencio, una vez más, se cerró como una jaula alrededor de mí. Empecé a caminar con más cautela, iluminando cada rincón como si eso pudiera ofrecerme una sensación de seguridad. No era así. La luz era un alivio débil, temporal, como si apenas rasgara la superficie de la oscuridad densa que se extendía entre los árboles. Fue en ese estado de alerta que vi la huella. No la vi con la linterna al principio, la sentí. O tal vez fue mi instinto, mi piel, mi cuerpo entero el que me avisó. Era como si algo en el suelo hubiese cambiado la textura del aire alrededor. Cuando bajé la luz, al principio no entendí qué estaba viendo.
Parecía una pisada, pero no humana, y tampoco animal. Me agaché para verla de cerca. Era grande, más grande que mi mano abierta. Tenía 5 dedos, largos, extremadamente largos como ramas delgadas y afiladas. La huella estaba hundida unos 2 centímetros en la tierra, lo que significaba que aquello pesaba bastante, o que sus pies tenían una estructura extraña, capaz de ejercer presión sin romper el suelo seco. Pero lo peor no era la forma. Lo peor era que la huella estaba perfectamente silenciosa. No había tierra suelta alrededor, ni hojas desplazadas, ni nada que indicara movimiento. Era como si la criatura se hubiera posado allí sin hacer ruido alguno, sin alterar el entorno más que lo estrictamente necesario para dejar esa impresión en la tierra. Acaricié los bordes con los dedos. Estaba fresca, reciente, demasiado reciente. Me incorporé en un instante, girando la linterna en todas direcciones. «¿Dónde estás?», murmuré sin querer, y me arrepentí al segundo, porque lo escuché. Un susurro ahogado, como un gemido breve, imitó mi frase desde algún punto entre los árboles. «¿Dónde estás?». Mi corazón se aceleró. No sabía si venía de la derecha, de la izquierda o de alguna parte más arriba. El sonido era tenue, imperfecto, como si aún estuviera aprendiendo a controlar la voz, pero tenía una intención clara. No era un llanto, ni un gruñido, ni una imitación vacía. Era una pregunta dirigida hacia mí. Retrocedí un par de pasos sin apartar la luz del suelo, y entonces lo vi. Había otra huella, y otra, y otra. Formaban un rastro, pero el rastro no estaba orientado hacia un lugar, no se dirigía a un punto específico como lo haría cualquier animal buscando comida o refugio. No, las huellas estaban distribuidas alrededor de mí, como un círculo incompleto, como si la criatura hubiese estado caminando a mi alrededor, como si me hubiera estado midiendo, como si hubiera estado analizándome desde todos los ángulos posibles. Cada vez sentí el aire más espeso, más difícil de respirar. Las ramas no se movían, pero el bosque entero parecía tensarse. Me arrodillé nuevamente, moviendo la linterna desde una huella hacia la siguiente. Todas tenían una cosa en común. Eran demasiado precisas. Ningún pie humano podía dejar marcas tan delgadas, tan alargadas, tan simétricas. Y ningún animal conocido tenía dedos tan largos y articulados. Un pensamiento cruzó mi mente, aunque intenté descartarlo. ¿Y si aquello no caminaba como caminamos nosotros? ¿Y si aquello se deslizaba, o trepaba, o colgaba, y solo tocaba el suelo de vez en cuando para orientarse? Otro susurro sonó, más claro esta vez. Aprendiendo. Levanté la linterna de golpe. Las huellas se interrumpían bruscamente a unos 3 metros, como si aquella cosa hubiera dejado de caminar, para ascender, para elevarse. Iluminé hacia arriba, hacia las copas retorcidas de los árboles. La luz avanzó lentamente, como si la oscuridad tuviera densidad y la linterna tuviera que abrirse paso a golpes. Y entonces vi algo. No un cuerpo, no una figura completa, solo algo. Un dedo largo y pálido retraído entre 2 ramas como si acechara desde allí, quieto, demasiado paciente. Y al verlo, entendí que no estaba investigando huellas de una criatura terrestre.
Estaba siguiendo a algo que se movía con absoluta libertad entre los árboles, algo que descendía cuando quería comunicarse conmigo y subía cuando quería vigilarme. El dedo tembló apenas, como una invitación, como si dijera, sígueme, o quizás, ahora me toca observarte de cerca. El silencio se apretó a mi alrededor, como si el bosque entero contuviera el aliento, y entendí que aquello no solo dejó huellas, también dejó un mensaje. El dedo retraído entre las ramas desapareció tan rápido como había aparecido. No escuché ningún movimiento, ningún roce, ninguna vibración en el aire. Simplemente dejó de estar allí, como si jamás hubiera existido. Me quedé mirando la copa del árbol por un largo rato, paralizado, intentando distinguir alguna sombra sospechosa, alguna forma irregular entre las hojas oscuras. Pero no vi nada más. Solo un silencio más profundo, más opresivo, como si el bosque me observara desde miles de ángulos invisibles. No sabía si debía avanzar o retroceder. Ambas opciones parecían peligrosas. Pero una de las huellas, la última del rastro circular, estaba más hundida, como si la criatura hubiera ejercido fuerza al impulsarse hacia arriba. Y algo en esa marca llamó mi atención. En el borde había una hendidura más larga, como un rasguño. No era un rasguño cualquiera. No era natural. Tenía forma de símbolo. Un trazo vertical atravesado por dos líneas diagonales que se cruzaban en un punto central. Lo toqué con la punta de los dedos. No era un accidente, era intencional. Era un lenguaje o una señal. Y no era humana. Me levanté despacio, encendí la linterna al máximo, avancé unos metros sin dejar de mirar hacia arriba, hacia la oscuridad aplastante entre las ramas. El silencio parecía acompañarme, siguiéndome como una sombra. De pronto, un árbol llamó mi atención. Era distinto a los demás. Su tronco era tan ancho que habría necesitado 3 personas para rodearlo. La corteza estaba cubierta de grietas profundas como arrugas en la piel de un anciano. Pero lo que realmente me heló de sangre fue lo que estaba grabado en el tronco. No eran arañazos, no eran marcas de animales, eran símbolos. Los mismos trazos que había visto en la huella, repetidos una y otra vez a lo largo del tronco, formando una especie de espiral ascendente que subía hasta perderse en la copa. Me acerqué, lentamente. El árbol parecía respirar, no moverse, no crujir, respirar, como si toda la corteza se expandiera y contrajera suavemente a un ritmo casi humano. ¿Qué es esto?, susurré sin darme cuenta. Y entonces el árbol respondió, no con sonido, no con voz, sino moviendo la corteza. Las grietas se abrieron levemente, revelando un interior oscuro, húmedo, como si debajo no hubiera madera, sino carne. Retrocedí de inmediato, pero el movimiento apenas comenzaba. Uno de los símbolos, el más grande, se contrajo y luego se expandió como un ojo parpadeando, y un murmullo surgió, no del aire, sino de la superficie del tronco. Un murmullo grave, dilatado, que parecía formado por cientos de voces diminutas empujando desde dentro. Aprendiendo. Mis piernas casi cedieron. No podía ser. No tenía boca, no tenía cuerdas vocales, no tenía nada con lo que pudiera hablar. Y aún así, lo hacía. La corteza vibraba al emitir ese murmullo, como si todo el árbol fuera una garganta improvisada, como si el bosque entero hubiera decidido comunicar algo usando cualquier medio disponible. No, susurré temblando. No puede ser real. Las grietas se abrieron un poco más, los símbolos se contrajeron como músculos y el árbol habló de nuevo. Pero esta vez no imitó una palabra que yo hubiera dicho. Esta vez generó un mensaje propio. Una palabra, clara, fría, perfectamente articulada.
Cerca. Mi respiración se detuvo. ¿Cerca? ¿Quién estaba cerca? ¿Él? ¿La criatura? ¿Otro ser? ¿Más de uno? La linterna tembló en mi mano. Y entonces lo entendí. El árbol no me estaba avisando de un peligro, no estaba tratando de protegerme. Me estaba advirtiendo para él. Lo que sea que me seguía, lo que sea que me aprendía, estaba cerca, muy cerca, demasiado cerca. Giré en un impulso, levantando la linterna, y ahí lo vi. 2 ojos, altos, entre las ramas, mirándome sin parpadear, observándome como si yo fuera el experimento. El árbol volvió a murmurar una última palabra, más baja, más deformada, como si la voz viniera desde las raíces. Atrás. Y la criatura descendió. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, con la espalda presionada contra el tronco del árbol y los oídos tensos como si pudieran romperse. Solo escuchaba mi propia respiración, entrecortada, luchando por no hacerse demasiado ruidosa. El eco de aquella frase, o lo que fuera, seguía vibrando en mi cabeza como un golpe seco que no termina de desaparecer. No caminaste solo. Esa voz no venía del viento, no era un animal, era humana, pero no sonaba viva. Tragué saliva, intentando que mis manos dejaran de temblar. Tenía la linterna, pero me aterraba encenderla. Sentía que darle luz a aquello sería como invitarlo, como reconocer que lo había escuchado. El silencio volvió a caer sobre el bosque, un silencio casi absoluto, tan espeso que parecía absorberlo todo, incluso mis pensamientos. ¿Quién está ahí?, logré murmurar, con la garganta seca. No obtuve respuesta. Solo un crujido, lento, como si alguien apoyara un pie descanso sobre hojas húmedas. Intenté pensar con lógica. Quizá era un bromista, un excursionista, alguien que se escondió tras escucharme. Pero la parte interna de mi cerebro, esa que no entiende de razones, estaba convencida de que no. Ese sonido tenía algo distinto, algo demasiado controlado, demasiado consciente. Avancé un paso. Las hojas mojadas se dieron bajo mis botas. Y entonces lo escuché otra vez, pero ahora más cerca, tan cerca que sentí el aire moverse junto a mi oído. Te dije que no viniste solo. Giré de golpe, el corazón martillando tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Encendí la linterna sin pensarlo y barrí con el haz de luz la zona detrás de mí. Solo árboles retorcidos, musgo colgante, ramas apuntando al cielo como dedos secos. Nada, nadie, pero el olor. Había un olor extraño, a tierra removida, a humedad vieja y a algo más, algo como metal oxidado mezclado con hojas podridas. «Basta, basta», susurré, como si pudiera negociar con la oscuridad. Di un paso atrás, sin apartar la linterna del mismo punto, y fue ahí, justo ahí, cuando lo vi. Entre 2 troncos, justo donde la luz apenas alcanzaba, había una figura, inmóvil, alta, demasiado delgada como si sus huesos quisieran romper la piel. No pude verle el rostro, parecía cubierto por sombras más densas que la noche misma. Pero algo colgaba de sus manos, algo largo, algo que arrastraba. Mi respiración se quebró. La figura inclinó la cabeza, como un animal curioso, muy lento, muy preciso, demasiado humano para ser un animal, demasiado retorcido para ser una persona. El bosque no hacía ruido, ni los grillos, ni el viento, nada. Solo ella moviéndose, ella respirando, ella acercándose. No sabía qué hacer, ni siquiera podía pensar.
Mis piernas querían correr, pero mi cuerpo seguía clavado en el mismo sitio, como si el suelo me hubiera atrapado. «¿Qué quieres?», pregunté, casi sin voz. La figura dio un paso, luego otro. El sonido de su caminar era antinatural, no el crujido típico de ramas, sino un roce, como garras deslizándose sobre la madera húmeda. Mi linterna parpadeó, 1, 2 veces, luego volvió a estabilizarse. En ese breve parpadeo, la figura desapareció. Retrocedí tan rápido que tropecé con una raíz y caí de espaldas. La linterna salió volando de mi mano y rodó hacia un costado, iluminando el suelo. El haz se movía cada vez que la linterna vibraba contra la tierra. Me arrastré para alcanzarla, pero antes de tocarla, una sombra cruzó frente al haz de luz. Mi pecho se cerró. No podía respirar, no podía moverme. La sombra se inclinó sobre la linterna. Se quedó ahí, quieta, bloqueando la luz, proyectando una silueta larga y deformada sobre el suelo. Y entonces volvió a hablar. Pero esta vez no fue un susurro, fue como si su voz saliera desde dentro de la tierra misma. «Te dije que no caminaba solo». Sentí que mi estómago se hundía. No podía verlo completamente, pero la forma de la sombra tenía algo colgando de los brazos, algo que se movía como si estuviera vivo, algo que goteaba. La figura levantó la cabeza. Un sonido salió de ella, no un gruñido, no un lamento, sino un gemido largo, como un eco distorsionado. Me lancé hacia la linterna con un impulso desesperado. La tomé y alumbré hacia arriba. La figura retrocedió, cubierta por la luz, pero por un instante, un solo segundo, pude ver algo que hizo que la sangre se me helara. Su rostro no era un rostro, eran 2 rostros, uno encima de otro, superpuestos, como si alguien hubiera intentado unir 2 cabezas en una sola piel. Los ojos no estaban donde deberían, estaban inclinados, torcidos, demasiado abiertos. Y entonces se dio la vuelta, y corrió, no hacia la oscuridad, no hacia el bosque, corrió hacia mí. Grité, me levanté como pude, giré la linterna, iluminé sus pasos y me lancé a correr en dirección contraria, sintiendo sus pisadas acelerarse detrás de mí, sus jadíos retorcidos perforando el silencio. El bosque entero parecía moverse, los árboles se abrían, el suelo vibraba, el aire se volvía más denso. Corrí sin mirar atrás, hasta que mis piernas dejaron de obedecer y caí sobre la maleza. Cuando levanté la cabeza, jadeando, con la linterna temblando en mi mano, escuché algo que me heló más que la voz, más que los rostros, más que la persecución. Era el sonido de mi propio nombre, susurrado desde todas direcciones, como si el bosque entero me estuviera llamando. Y lo peor es que reconocí una de esas voces. Era la voz de mi hermano muerto. El eco de aquella voz, la voz de mi hermano, atravesó el bosque como un cuchillo helado. Me quedé inmóvil, derribado sobre la maleza, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. El silencio posterior pareció más cruel aún, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando mi reacción. No podía ser él. Imposible. Mi hermano había muerto hacía 5 años. Y aún así, la voz era idéntica, el mismo tono quebrado, la misma forma de pronunciar mi nombre cuando intentaba calmarme durante una pesadilla. No, no, murmuré con el corazón chocando contra mis costillas. La linterna seguía encendida, pero la luz temblaba por el movimiento de mis manos. Me incorporé lentamente, sin atreverme a virar hacia atrás. La sensación de ser observado era tan fuerte que me dolía la nuca. «¿Hola?», pregunté con la garganta cerrada. «¿Quién está ahí? Basta de jugar». Otro susurro respondió, más suave, como si viniera desde muy lejos.
Te dije que no viniste solo. Pero esa voz no era la de mi hermano, era la de la cosa, la figura de los dos rostros. Me giré de inmediato, iluminando todo a mi alrededor, pero no había nada, ningún movimiento, ningún cuerpo, solo la quietud tensa del bosque y esa humedad que parecía meterse en mis huesos. Apreté la linterna con más fuerza, como si fuera un arma. Mis piernas todavía temblaban, pero logré ponerme de pie. No estoy solo, dije, intentando convencerme más a mí que a cualquier cosa ahí afuera. Lo pensé 2 veces. De inmediato quise retractarme. Esa frase invitaba a algo, a reconocer que lo imposible podía ser real. Y entonces pasó. Un crujido, suave, del lado derecho. Giré la linterna. Otro crujido, ahora del lado izquierdo. Moví el haz de luz de nuevo, con los pulmones vacíos. Un tercer crujido detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi caigo otra vez. No había nada, o eso creía al principio, porque un instante después, al enfocar el suelo, vi huellas, pero no eran mías, ni de un animal. Eran huellas humanas, descalzas, profundas, como si quien las hubiera dejado pesara más de lo normal, o se hubiera hundido en la tierra al caminar. Mi piel se erizó completa. Las seguí con la luz. Las huellas avanzaban entre los árboles y se detenían justo delante de mí. Y ahí, en la última huella, había algo que me hizo dar un paso atrás. Un mechón de cabello, largo, negro, pegado a la tierra húmeda. Una descarga eléctrica me recorrió la columna. Era imposible no pensar en mi hermano. Su cabello era exactamente así, exactamente de ese color, de esa textura. Aunque no podía ser, no debía ser, no había forma racional de que fuese suyo. No es él, no es él, dije en voz alta, con la respiración fuera de control. Y entonces el bosque me respondió, no con un susurro, no con un eco, sino con un grito familiar, un grito idéntico al que escuché el día en que mi hermano murió. El sonido me atravesó el pecho como una bala, dejándome sin aire. Me llevé las manos a la cabeza intentando bloquearlo, pero el grito vibraba en los árboles, en el suelo, en el aire. El bosque entero gritaba, el bosque entero imitaba su voz, el bosque entero estaba vivo. «Basta, basta, por favor», imploré cayendo de rodillas. El grito cesó de golpe, y después solo 3 palabras, susurradas junto a mi oreja, tan cerca que sentí el aliento helado. «Sígueme, hermano». Me levanté como pude, con las piernas entumecidas, y corrí sin pensar, corrí sin mirar atrás. La linterna se balanceaba en mi mano mientras los árboles pasaban a toda velocidad a mi alrededor. Sentía pasos detrás de mí, rápidos, irregulares, demasiados pasos para una sola criatura. Me atreví a mirar por encima del hombro. Error. Lo vi. Lo que me seguía no era una sola figura, eran varias, 10. No podía contarlas bien, todas humanas, pero no del todo. Sus cuerpos parecían hechos de sombras y carne. Algunos tenían brazos demasiado largos, otros tenían cuellos torcidos, otros caminaban como si no recordaran cómo usar sus piernas. Sus rostros no tenían sentido, como si hubieran sido moldeados y estirados con manos torpes. Y entre todas, en medio del grupo, caminando como si las guiara, había uno que reconocí al instante. No por el cuerpo, ni por el rostro o lo que quedaba de él, ni por los ojos, negros como brechas abiertas en la piel, sino por la voz que emitía. «Hermano, vuelve». Mi vista se nubló por el terror, mis pulmones ardían, mi mente luchaba por no colapsar. No podía seguir corriendo, el bosque ya no tenía salida, estaba atrapado, y ellos se acercaban, más y más. Sus pasos resonaban como una lluvia de huesos quebrándose.
Me di la vuelta buscando alguna salida, algún hueco, cualquier cosa que me permitiera escapar, y entonces lo vi. Una luz, muy tenue, muy distante, entre los árboles. Un brillo cálido, casi imposible en aquel bosque muerto. No lo pensé 2 veces, me lancé hacia ella. Mientras corría, escuché sus voces mezclarse, como un coro de almas perdidas llamando mi nombre. Hermano, no viniste solo, ven con nosotros. La luz se hacía más grande, más clara, más real, y cuando estuve a punto de alcanzarla, algo frío, muy frío, me agarró el tobillo desde la oscuridad. Sentí los dedos cerrarse alrededor de mi tobillo con una fuerza antinatural, helada, como si me hubiera sujetado algo que no vivía desde hacía mucho tiempo. El tacto era rugoso, húmedo, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que los dedos parecían demasiado largos, como si tuvieran más articulaciones de las necesarias. Grité. Intenté patear, soltarme, hacer cualquier cosa, pero la mano no se movió. Era como si estuviera clavada en mi piel. La luz cálida seguía enfrente, a unos pocos metros. Sentía que si lograba alcanzarla estaría a salvo, aunque fuera un presentimiento irracional. Pero aquella cosa que me atrapaba tiró de mí con una violencia que me hizo caer al suelo. La linterna voló de mi mano y rodó entre las hojas, quedando apuntada hacia mis pies. El haz de luz reveló lo que me sujetaba. Un brazo. Solo un brazo. Sin cuerpo. El miembro estaba cubierto de una piel grisácea, arrugada, como si hubiera estado sumergido en agua podrida durante semanas. Las uñas, largas, negras, afiladas. El brazo salía del suelo, como si algo enterrado se hubiera estirado desde las raíces para atraparme. El brazo tiró de mí otra vez, más fuerte, más decidido. ¡Suéltame!, grité, desesperado. Pero el suelo empezó a abrirse alrededor del brazo. La tierra se movía, se expandía, se agrietaba. Algo estaba saliendo de ahí, algo que llevaba mucho tiempo debajo. Intenté arrastrarme hacia adelante, clavando las uñas en la tierra húmeda. Sentí mis músculos arder por la fuerza que hacía, pero no era suficiente. El brazo me jalaba hacia atrás, centímetro a centímetro, hundiéndome en la maleza. Y entonces escuché los pasos detrás de mí. Muchos, demasiados. Las criaturas que me seguían se acercaban. Podía escuchar su respiración irregular, sus cuerpos moviéndose de forma torpe pero insistente. Sus voces empezaron a mezclarse, formando un susurro colectivo que se expandía por el bosque como un zumbido. Hermano, hermano, hermano. No sabía si se lo decían a mí, o si se lo estaban diciendo entre ellos. La luz cálida al frente comenzó a parpadear, como si peligrara, como si estuviera consciente de que yo no iba a llegar a tiempo. «No», gemí, «no, por favor». Hice un último esfuerzo. Me giré y agarré el brazo que me sujetaba, tratando de desclavarlo de mi tobillo. La textura era espantosa. La piel se sentía suave en algunas partes y rígida en otras, como si hubiera zonas endurecidas por cicatrices antiguas. Cuando intenté separarlo, algo más salió del agujero en la tierra. Un rostro. Pero no era un rostro humano, no completamente. Tenía la forma general de una cara, pero sus ojos estaban cosidos, su boca estaba cosida, su piel parecía tensada con hilos que se hundían en la carne. Aún así sentí que ese rostro me miraba, y lo peor, se parecía al de mi hermano. No igual, no perfecto, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera un instante. «No, no eres él», balbuceé, temblando. «No eres él». Las criaturas detrás de mí rompieron las ramas al avanzar. Estaban muy cerca, demasiado cerca. El brazo tiró de nuevo, con tanta fuerza que mi pierna lanzó un chasquido doloroso. Grité. Las lágrimas me nublaron la vista. La luz cálida frente a mí comenzó a moverse. No era una luz estática. Era como si caminara, como si alguien o algo me estuviera haciendo señas para que llegara. Pero yo no podía moverme.
no mientras ese brazo siguiera hundiendo mis piernas en la tierra. «Déjame ir», sollocé. La tierra bajo mí empezó a hundirse, se abría más, como si una boca gigantesca quisiera tragarme. Vi mis manos desaparecer entre la maleza, sentí la tierra húmeda tocar mis muñecas, mis codos. Me estaba hundiendo vivo. Detrás de mí las criaturas comenzaron a emitir un sonido gutural, un coro grave y ansioso, como si presenciar mi caída fuera algo inevitable, algo que habían estado esperando. Y entre los murmullos sobresalió una voz clara, la de mi hermano. «Ven conmigo», susurró. Era tan real, tan familiar, tan devastadoramente idéntica. Un pedazo de mí quiso creer, quiso dejar de resistir, quiso entregar el cuerpo al bosque. El brazo me jaló aún más, mi cintura estaba casi bajo tierra. Sentí insectos moviéndose alrededor de mis piernas, sentí raíces rozando mi ropa. El bosque parecía tragarme. Fue entonces cuando la luz cálida volvió a moverse, más rápido, más cerca, y una voz distinta, una que no había escuchado antes, resonó desde esa luz con una fuerza que atravesó el silencio y el terror. «No lo toques, él no es tuyo». El brazo que me sujetaba se tensó. Las criaturas detrás de mí se detuvieron, y por primera vez sentí que algo en el bosque tenía miedo. La luz se hizo más grande, más intensa, tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Y de pronto, una mano cálida tomó mi muñeca, una mano humana, viva. «Agárrate», ordenó. Lo hice, con todas mis fuerzas, y en ese instante, la mano cadavérica perdió el agarre, el agujero dejó de hundirse, las criaturas retrocedieron con gruñidos distorsionados, y fui arrancado de la tierra como si emergiera desde una tumba prematura. Respiré, aspiré aire como nunca en mi vida, y cuando abrí los ojos, la luz no era una luz, era una mujer que no debería estar allí, y cuyos ojos parecían conocer mi rostro desde que yo naciera. Cuando mis ojos se adaptaron al resplandor, lo primero que noté fue su respiración, tranquila, firme, como si no sintiera miedo alguno de lo que nos rodeaba. Después vi su rostro. No era extraordinariamente bello ni extraño, era sereno, demasiado sereno para estar en mitad de un bosque que acababa de intentar devorarme. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y una capa de piel clara la cubría hasta la cintura, pero lo que más sobresalía eran sus ojos. Brillaban con un tono dorado que parecía moverse como brasas vivas. Aquella luminosidad no provenía de una linterna ni de ningún objeto que ella sostuviera. La luz venía de ella. «Tienes que levantarte», me dijo con un tono urgente, pero sin perder suavidad. Intenté hacerlo, pero mis piernas temblaban. El dolor en el tobillo, donde la mano cadavérica me había agarrado, era punzante, casi insoportable. «No puedo», jadeé. «Me lastimé». Ella negó con la cabeza. «No te lastimó, te marcó, y si no te levantas ahora, volverá a buscarte». Mi corazón se aceleró otra vez. Miré hacia el agujero del que salí y vi la tierra moviéndose todavía, como si algo intentara reconstruir el hueco. La conciencia de que aquella cosa no había terminado conmigo me golpeó de inmediato. La mujer se inclinó, puso su mano cálida sobre mi tobillo y pasé de sentir dolor extremo a sentir nada. Era como si una ola tibia recorriera mi pierna y borrara cada rastro del contacto maligno. Me levanté, temblando. «¿Quién eres?», pregunté, sin poder apartar la mirada de sus ojos luminosos. Ella observó el bosque con atención, no a mí, no a mi herida, alrededor, como si supiera exactamente qué criaturas estaban escondidas entre los árboles. «No hay tiempo para eso», respondió con un susurro. «Los ecos vienen». Y entonces lo escuché. Los pasos. No uno, no dos, decenas.
el mismo grupo de criaturas que me había seguido, el mismo coro de cuerpos torcidos, el mismo sonido de sus respiraciones rotas y desacompasadas. ¡Corre!, ordenó ella tomándome del brazo. La seguí sin pensar. Los árboles pasaban como sombras veloces mientras la mujer avanzaba sin tropezar, sin dudar, como si conociera aquel bosque, como si hubiera nacido allí. Su luz iluminaba el camino con un brillo cálido que hacía retroceder las sombras. Literalmente, cada vez que una sombra se acercaba demasiado, aquella luz se expandía como una llama espantando a un animal. «¿Qué son esas cosas?», le grité entre jadeos. «Ecos», respondió sin girarse, «restos de los que se perdieron aquí, resonancias atrapadas, pero no vacías». «¿Resonancias?», pregunté, incapaz de comprender. «El bosque recuerda a todos los que mueren en él, y los repite, a veces con partes sueltas, a veces con voces, a veces con cuerpos». Sentí la bilis subir por mi garganta. Pensar que esas criaturas podían tener pedazos de personas reales, de gente que alguna vez tuvo un nombre, que alguna vez respiró. Entonces, mi hermano, ¿era él?, pregunté, con la voz quebrada. Ella se detuvo, giró despacio. Su luz iluminó mi rostro como si buscara algo en mis ojos. El bosque imitó su voz, respondió, pero no era él. Tu hermano no está aquí, ni su alma, solo la memoria que dejaste tú mismo al recordarlo en este lugar. Mis rodillas casi cedieron de alivio y dolor al mismo tiempo. Entonces, tragué saliva. ¿Todo esto está en mi mente? No, respondió sin dudar. El bosque usa tu mente, pero no es tu mente. Un crujido resonó a nuestra izquierda, luego otro, más cerca. Ella apretó mi brazo. Tenemos que llegar al claro. Si lo logramos, no podrán cruzar. ¿Cruzar qué? La frontera, respondió con un tono grave. La línea que separa lo vivo de lo que no debe vivir. Seguimos corriendo. El bosque parecía cerrarse detrás de nosotros, como si intentara atraparnos de nuevo. Ramas caían sin razón, raíces se levantaban del suelo como serpientes, sombras se movían sin cuerpo. Y la mujer no disminuía el paso, no dudaba, no tropezaba, hasta que llegamos. El claro. Un espacio circular donde los árboles se apartaban, dejando una vista del cielo gris oscuro. En el centro, una roca grande cubierta de musgo antiguo brillaba con una luz propia, tenue pero constante, como un faro enterrado hace siglos. Ella soltó mi brazo y respiró hondo. «Estamos a salvo», dijo, «por ahora». Yo, sin embargo, no estaba seguro, porque detrás de nosotros, justo en el límite del claro, comenzaron a aparecer ellos. Primero 2, luego 5, luego más de 10, todos detenidos al borde exacto de la línea donde terminaba la sombra de los árboles y comenzaba el círculo del claro. No podían entrar. Era como si una pared invisible los detuviera, pero podían mirar, y lo hacían, con sus rostros deformados, con sus ojos muertos, con sus voces que repetían mi nombre. Ella los observó sin miedo, sin un solo temblor. «No pasarán», murmuró. Me acerqué a ella, temblando, mientras mi corazón seguía golpeando como un tambor. «¿Quién eres?», repetí, casi suplicando. «¿Por qué me ayudaste?». Ella volvió a mirarme. Sus ojos brillaron con más intensidad. «Porque tú no debías entrar al bosque, y alguien te llamó». Mi piel se erizó. «¿Quién me llamó?». La mujer respiró profundo. «El mismo que te está esperando en la roca, el mismo que no ha dejado de mirarte desde que entraste, el que hizo que la criatura saliera a tu encuentro». Se apartó a un lado, y detrás de ella vi la roca del centro del claro.
pero ya no estaba vacía. Había alguien sentado sobre ella. Un hombre, inmóvil, mirando hacia mí. Y lo reconocí sin que me quedara un ápice de duda. Era mi hermano, pero mi hermano tal como era en vida. No deformado, no cosido, no muerto. Mi hermano de pie, respirando, mirándome. Y dijo: «Tenemos que hablar antes de que el bosque se dé cuenta de que no estás muerto». La noche cayó con un estruendo que parecía anunciar el fin de todo. El cielo se desgarró con relámpagos violetas que iluminaban el bosque prohibido, mostrando por segundos figuras que Aarón no podía distinguir. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia y el viento traía susurros que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Ella apretó los puños, respirando hondo, sabiendo que lo que le esperaba iba mucho más allá de lo que había imaginado al cruzar aquella barrera invisible. A unos pasos de distancia, la figura encapuchada que la había guiado durante los últimos minutos se detuvo de golpe. La capucha cayó, revelando un rostro que no era humano. Tenía ojos completamente blancos, sin pupilas, pero transmitían una calma inquietante. «Estás a punto de ver aquello que nadie debería ver», murmuró con una voz que parecía vibrar dentro de la cabeza de Aarón. «Pero ya no hay vuelta atrás». Ella tragó en seco, pero no retrocedió. El suelo tembló bajo sus pies, formando grietas que brillaban en un rojo pulsante, como si la tierra misma estuviera respirando. Un rugido profundo surgió desde el centro del claro, tan grave que hizo vibrar el pecho de Aarón. La figura encapuchada levantó una mano y el rugido cesó abruptamente, como si las sombras obedecieran su orden silenciosa. «Ellos despiertan», susurró él, mirando hacia el corazón del bosque. Aarón siguió su mirada y vio cómo algo gigantesco emergía desde la profundidad del suelo. Un monolito negro, cubierto de símbolos brillantes de un idioma ancestral. Cada símbolo latía como un corazón. Ella sintió un tirón dentro de su mente, como si el monolito intentara hablarle directamente. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz temblorosa. «La razón por la que nadie regresa de este bosque», respondió él. Pero antes de que pudiera decir algo más, una explosión de luz salió disparada del monolito, proyectando sombras vivas que subieron a los árboles, reptaron por el suelo y se elevaron al cielo como bandadas de criaturas oscuras. Aarón retrocedió horrorizada, mientras una sombra especialmente grande comenzó a materializarse frente a ellos. La criatura tomó forma lentamente, 2 metros de altura, extremidades alargadas, piel como humo sólido y un rostro sin facciones, salvo una grieta horizontal que se abrió para revelar una boca llena de dientes afiladísimos. Aarón sintió cómo el pánico le apretaba el pecho. «No te muevas», dijo la figura encapuchada sin voltear a verla. «Ellos detectan el miedo, pero también lo desean». Aarón cerró los ojos, intentando controlar su respiración, pero la criatura se acercó, inclinándose hacia ella, olfateando como si pudiera sentir sus pensamientos. La boca se abrió un poco más y un chillido ensordecedor estalló en el aire. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante. «Atrás, ella no es para ustedes». Las sombras se detuvieron, todo el bosque pareció aguardar. Aarón abrió los ojos lentamente, justo a tiempo para ver cómo la criatura daba un paso atrás, pero no por respeto, sino por reconocimiento. «Ella»,
dijo una voz que no venía de la criatura, sino del bosque entero. «Ella es la elegida», continuó otra voz desde las raíces. «Ella abrió el umbral». Aarón sintió un escalofrío subiéndole por la columna. «¿Elegida para qué?», susurró. El encapuchado la miró, y por primera vez Aarón vio miedo en sus ojos blancos. «Para despertar lo que dormía». Y una vez despierto, añadió, retrocediendo lentamente, «nada podrá detenerlo». El monolito comenzó a brillar con un resplandor aún más intenso y se abrió una grieta en su superficie, como si fuera una puerta entre dimensiones. Un viento helado salió disparado desde su interior, apagando las luces del bosque y cubriéndolo todo en una oscuridad absoluta. Y de la grieta algo comenzó a salir. Lo que emergió del monolito no tenía forma definida. Era como una masa de oscuridad líquida, un torbellino vivo que cambiaba cada segundo. A veces parecía un enorme insecto, otras veces un cuerpo humanoide, pero distorsionado como un reflejo en agua turbulenta. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Aarón sintió que el frío le atravesaba los huesos mientras retrocedía lentamente, sin apartar la vista de aquella cosa que no pertenecía al mundo. El encapuchado levantó ambas manos, murmurando palabras en aquel idioma que hacía vibrar la tierra. Símbolos brillantes comenzaron a rodearlo, formando un círculo de protección. «Aarón», dijo él con voz temblorosa, «escucha con atención». Ella dio un paso hacia él, intentando no mirar la criatura que se formaba detrás. «Tienes que cerrar el umbral». «¿Cómo? Ni siquiera sé qué es todo esto», exclamó ella, sintiendo que el pánico la dominaba. «Porque nunca debiste entrar aquí, pero lo hiciste, y eso te convirtió en la llave». Aarón abrió los ojos con incredulidad, pero antes de decir algo, la sombra gigantesca rugió, provocando un temblor que quebró varios árboles cercanos. Un resplandor oscuro salió disparado de su interior, destruyendo el círculo protector del encapuchado en un solo instante. Él cayó al suelo, tosiendo sangre negra, mientras la criatura se inclinaba hacia él como si fuera a devorarlo. Aarón sintió cómo algo dentro de su pecho ardía, como si un fuego antiguo despertara bajo su piel. Dio un paso adelante, sin saber por qué, pero sintiendo que debía hacerlo. El monolito respondió. Los símbolos comenzaron a brillar más fuerte, como si reaccionaran a su presencia. «Eres la portadora», dijo la misma voz profunda de antes, «la única que puede sellar lo que despierta». La criatura giró su rostro informe hacia ella. Por primera vez, Aarón sintió una conciencia dentro de esa oscuridad, una fuerza milenaria que la observaba, evaluando si debía destruirla o reclamarla. Las sombras comenzaron a extenderse por el suelo en dirección a sus pies. «No tengas miedo», dijo el encapuchado débilmente. «Eso es lo que él quiere». Pero era imposible no tenerlo. Aún así, Aarón dio otro paso. El monolito reaccionó como si la llamara. Una columna de luz salió disparada hacia el cielo, rasgando la noche y creando una tormenta de viento que lanzó a las sombras hacia atrás. La criatura rugió, furiosa, empujando contra aquella luz. Aarón sintió que su cuerpo se elevaba, suspendido en el aire. Sus manos se iluminaron con la misma energía del monolito, como si la estuvieran absorbiendo, o como si ella fuera parte de él. Una voz retumbó en su mente. «Cierra la puerta, o serás parte de ella para siempre».
Aarón apretó los dientes, extendió las manos hacia la grieta dimensional. La criatura se lanzó hacia ella con un chillido ensordecedor. El encapuchado gritó algo, pero el ruido lo ahogó todo. Entonces Aarón gritó también, no de miedo, sino de determinación. Un estallido de luz blanca explotó de su cuerpo. La grieta empezó a cerrarse. La criatura intentó atravesarla, arañando los bordes con garras hechas de oscuridad. Aarón sintió cómo su energía se drenaba, pero siguió empujando, aunque le ardían los huesos y cada segundo se sentía más débil. La tormenta rugió, las sombras chillaron, el bosque tembló y de pronto, silencio. El monolito dejó de brillar. La grieta desapareció y la criatura se evaporó como humo bajo el sol. Aarón cayó al suelo, exhausta, respirando con dificultad. «Lo lograste», susurró el encapuchado, arrastrándose hacia ella. «Está sellado, por ahora». Aarón levantó la vista hacia él. ¿Qué era todo eso? Una advertencia, una que este bosque ha guardado por siglos. Hizo una pausa, pero nadie debe saber lo que ocurrió esta noche. Nadie. Antes de que Aarón pudiera responder, él tocó su frente con 2 dedos. El mundo se desvaneció. Aarón abrió los ojos en el borde del bosque. La luna iluminaba suavemente el camino. No había monolito, no había sombras, no había ninguna señal de lo ocurrido. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla, pero sus manos seguían temblando y la tierra bajo sus uñas estaba cubierta de polvo negro. Intentó levantarse, pero un mareo la obligó a apoyarse en un árbol. Su mente estaba llena de huecos, como si parte de sus recuerdos hubiera sido arrancada. «¿Qué sucedió?», murmuró, tocándose la cabeza. Podía recordar la oscuridad, el rugido, la luz, su propio grito, y luego nada. La voz del encapuchado resonó en su mente. Nadie debe saberlo. Al caminar de regreso al pueblo, vio a varios vecinos reunidos cerca del inicio del sendero. Parecían preocupados. Algunos estaban armados con linternas y palos. «Aarón», gritó su tía, corriendo hacia ella. «¿Dónde estabas? Te hemos buscado por horas». Ella parpadeó. «Yo me perdí», fue lo único que pudo decir. Nadie creyó que hubiera entrado tan profundo en el bosque. Nadie creyó que hubiera tormentas extrañas. Nadie creyó que hubiera escuchado voces. Y de alguna manera, Aarón entendió que así debía ser. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido, un susurro, muy suave, demasiado familiar. Provenía del bosque. Aarón se levantó lentamente, mirando por la ventana, y entonces lo vio. En el límite de los árboles, una figura encapuchada la observaba. Los ojos blancos brillaban débilmente en la oscuridad. No había miedo en ellos, solo una advertencia silenciosa. Aarón tragó en seco. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que algo del bosque había quedado dentro de ella. Sabía que un día tendría que volver. Y en la última ráfaga de viento escuchó las palabras que congelaron su alma. El umbral volverá a abrirse.